Saludos cordiales con todos. Nosotros somos el grupo 1 del curso Tecnología de la Construcción 2 y en esta ocasión hablaremos acerca del proceso constructivo de una presa de tierra y enrocado. Mi nombre es Gianmarco Alcántara y daré inicio a esta exposición. En ingeniería civil se llama presa o represa a toda manera de retener el agua para almacenarla y luego regularla. Tiene por finalidad embalsar agua para su posterior aprovechamiento en abastecimiento poblacional o industrial, regadío o producción de energía a través de centrales hidroeléctricas. Antes es importante distinguir algunos tipos de presas y estas dependen principalmente del sistema estructural, así también del material que lo conforma. Tenemos las presas rígidas, son básicamente construidas en concreto, también conocidas a este grupo como presas de fábrica, y se caracterizan porque son relativamente esbeltas. Por otro lado tenemos a las presas flexibles. Están hechos de materiales sueltos, como rellenos de suelos o enrocados. Su sección es un trapecio con tendido de los taludes del terraplén de acuerdo a las condiciones de estabilidad del material que lo conforma. Su principal característica es la zonificación de sus materiales, es decir, cada tipo de material se coloca donde mejor ejerce su función. En este caso particular hablaremos acerca de las presas de tierras y enrocado. Es una presa de material suelto sin aglomerantes de ningún tipo, básicamente es el tendido de la tierra y compactado. Todas las presas deben cumplir tres condiciones fundamentales: ser estables, ser resistentes, ser impermeables. En este caso el paramento aguas arriba está protegido contra los efectos del oleaje por un manto de escollera. Haremos usos de algunos geosintéticos como aplicación tecnológica, en este caso los geotextiles y las geomallas. Los geotextiles tienen una función principal de evitar posibles erosiones del fondo y los taludes, mientras que las geomembranas son prácticamente impermeables a infiltraciones de agua y son usadas muy comúnmente en presas. Bien, dicho esto, doy paso a la explicación del proceso constructivo. Empezamos con las obras preliminares. Una primera de ellas sería construcción de las vías de acceso, especialmente en esta zona que es una zona árida y alejada de la población en general, ya que se encuentra en la provincia, en el distrito de Coporaque, en la población de Huayhuahuasi, pero no en la población, se encuentra a unos kilómetros cerca de ellos y se accede por trocha. Entonces es necesario mejorar las trochas para que las maquinarias puedan llegar con mayor facilidad. Las ataguillas, bueno, normalmente se utilizan ataguillas en presas para protegernos del aumento de los cauces de los ríos, pero en este caso, debido a que es una laguna temporal que tiene épocas secas y épocas en las que está llena, construimos diques, conformamos diques, ya que en las épocas secas, que es en la que se realiza esta obra, hay generalmente mayor movimiento con formación de lodos. Entonces, al realizar el movimiento de tierras, estos lodos se van moviendo y existe peligro de accidentes. Por eso creamos los diques para que soporten esos movimientos. Luego realizamos la limpieza y el desgroce. Entonces eso nos deja una zona diferente a las demás, ya que debido a los pastos o a las disconformidades que tiene la zona, vamos a poder tener una zona en la que trabajar y realizar el trazo y replanteo, que es realizado con hitos de concreto o con yeso. Para continuar, se prosigue con la excavación de los cimientos, pero antes se debe seleccionar una cancha de almacenamiento para almacenar el material excavado, los excedentes y también el material a conformar. Ahora, la conformación del terraplén va a ser de 1.5 metros a una altura de 24 metros. En este caso, primero se conforma el primer terraplén para excavar una zanja de 1 metro de profundidad y colocar la tubería schedule, que es el sistema de drenaje del agua. En este caso, después de colocar la tubería, se va a proseguir con la prueba hidráulica. Una vez instaladas las tuberías, se procede con la prueba hidráulica. Esto consiste en la verificación de las válvulas de seguridad, la comprobación de inexistencia de fisuras y o pérdidas de presiones. Bueno, para ello tenemos que contar con una cuadrilla, el cual está conformada por un personal capacitado
y dos peones. El material a emplearse se usan balde a prueba tapón, que tiene un antómetro que soporta 200 psi o hasta 250 psi. Una válvula con tapón también, 100 metros de manguera con transparente, una llave inglesa y 4 cartones o con cartones de madera. La prueba hidráulica consiste en la verificación, como ya dije, de fisuras o empalmes que estén mal hechas. Esta prueba hidráulica se realiza antes y después del sellado de la zanja. Algo a decir también que se tiene que verificar que las tuberías deben estar colocadas por encima de como un colchón de arena que es de 30 centímetros. La prueba hidráulica se realiza con una presión 1.5 veces mayor a la presión nominal que tiene, la tubería. La prueba hidráulica se realiza en un tiempo determinado para cada tramo, no se hace de manera general. Luego de realizar la prueba hidráulica, se continúa con la conformación del terreno. En este caso, se dijo que se hace con capas de 1.5 metros. Luego, cuando ya se está en la parte superior de la corona conformando las últimas capas, se procede a construir las obras de arte del sistema de tuberías. Se empieza con la toma, que está en el talud de aguas arriba. Consta de un cuarto con la parte del techo abierta, donde se coloca una rejilla y con 4 salidas o 4 tuberías, que consta de 3 tuberías de 16 pulgadas y una de 18 pulgadas. Luego se procede a el cuarto de máquinas, que es la toma de agua, pero ya en el talud aguas abajo, que también consta de 4 tuberías. Ahora, el proceso constructivo de estas es: primero se hace la excavación de los cimientos, la armadura, se coloca la armadura, el encofrado y el vaciado. Luego se procede a conformar los demás terraplenes. Para la construcción del cuerpo de la presa, se inicia con el almacenamiento del material excedente para la conformación del terraplén, aprovechando el material originado de la excavación. Luego viene la conformación y la compactación del terraplén. Esta partida es una de las más importantes, debido a que la compactación del material da el grado de confinamiento que hará resistente el efecto del agua. Como medida de control de campo, los trabajos que deben realizarse en el campo son la densidad de campo por el método de cono de arena. Luego, para la cortina de impermeabilización de la presa, se inicia con la colocación y la implementación del geotextil. Se instala este geotextil según sus características, con la finalidad de impermeabilizar el talud. Para una siguiente impermeabilización con geomembrana, se coloca el talud agua arriba de la presa, la cual estará protegida por 2 capas de geotextil. Luego viene la capa de apoyo para gaviones. Su objetivo es servir como parte del cuerpo de la presa, en donde se apoyarán los geotextiles y las geomembranas. Como parte final, el gavión colchón reno servirá de protección del cuerpo de la presa agua arriba, así como el pie de la presa, es decir, como protección de la cimentación de la presa. El aliviadero es aquella estructura que garantiza la seguridad de la estructura hidráulica, al no permitir la elevación del nivel aguas arriba por encima del nivel máximo. El primer proceso para esta partida inicia con la excavación del canal del aliviadero. Para ello se necesitan equipos como la excavadora y el cargador frontal. Luego viene el relleno compactado con material de reemplazo, de manera tal que se mejora la calidad de la base en donde se apoyará la estructura del aliviadero. Para ello se utilizan motoniveladora y el rodillo liso. Luego de ello se procede con la eliminación del material excedente. Como siguiente proceso, la elaboración del armado de acero de refuerzo, y la parte final de esta partida es el encofrado para el vacío de concreto para su posterior desencofrado. Ahora vamos a ver acerca del impacto ambiental. Si bien es cierto, existen impactos ambientales, digamos, directos y otros, digamos, indirectos, ¿no? El indirecto sería aquel en donde el proceso constructivo afecta directamente al medio ambiente, como puede ser el polvo, la erosión, el movimiento de tierras.
para digamos, botar los excedentes. Y también existen impactos ambientales mayores, como pueden ser el envase de agua, la inundación directamente de la parte donde se va, como se llama, a represar el agua, y también la alteración, el caudal, el agua, que puede afectar también, digamos, aguas abajo a, no sé, plantaciones, qué sé yo. Bueno, ante esto se tienen que realizar charlas hacia la comunidad o hacia la parte o hacia las personas que viven aledañas a la zona, puesto que tal vez desconocen la obra y pueden ser perjudiciales para ellos, o ellos pueden pensar que les están haciendo daño. Entonces, antes de iniciar la obra, se realizan charlas como, digamos, inducción para ellos, para que entiendan la magnitud de la obra y el beneficio posterior que pueden tener con ello. Y así también, al final de la obra, se tiene que realizar charlas para el mantenimiento, digamos, de la obra, para su, digamos, durabilidad en el tiempo. Bueno, luego de esto, que es el impacto ambiental, vamos a proceder con lo que es la limpieza del terreno o limpieza final. Valga decir también que la limpieza se realiza en todo el proceso constructivo, porque siempre al estar haciendo un movimiento de tierras, va a haber excedente de tierras, que estos deben estar, deben ser, digamos, depositados en lugares autorizados. Como su nombre lo dice, botaderos autorizados. Para esto existen dos tipos de limpieza, que puede ser la limpieza gruesa, en el cual se realiza el retiro de escombros, excedentes de construcción, dejando el área limpia y, digamos, ordenando previamente antes de iniciar la limpieza fina. La limpieza fina ya consiste, digamos, en limpiar pequeñas partes de la estructura de la presa, como puede ser el cuarto de máquinas o el cuarto de válvulas, digamos, otras construcciones como las obras de arte, como puede haber tal vez barandas o barandillas o rejillas. Bueno, ya habiendo visto todo esto, vamos a ver la parte de innovación tecnológica. Aquí creo que cabe mencionar una frase que dice: ante una dificultad siempre se presenta una oportunidad. La dificultad sería que aledañas a la zona no se encuentran, digamos, canteras de arcilla. Ante esta dificultad siempre se presenta, pues, una oportunidad, la presa, o diseñar la presa con geomembranas y la parte baja de la presa con geotextiles. Anteriormente las presas se realizaban con un núcleo de arcilla, que esto funcionaba como, digamos, impermeabilizante, pero en este caso la parte de impermeabilización o la impermeabilidad que le va a dar a la presa va a ser la geomembrana. Bueno, ya habiendo visto todo esto, ya habiendo culminado con el proceso constructivo, la limpieza final del terreno, o habiendo diseñado un mantenimiento para el posterior, ya con posinversión de la obra, ya habiendo hecho la hidráulica, habiendo visto todo lo concerniente a la presa, se procede con la puesta en marcha o el funcionamiento de la presa. Esto terminaría todo. Muchas gracias, compañeros.